Un saludo fraterno para todos quienes nos reciben a través de este medio y quiero expresar mi gratitud eterna con el profesor Sergio Mosquera, mi gran maestro, quien ha sido el gestor de gran parte de lo que soy como persona, como profesional. Es para mí un honor muy grato que haya considerado a bien invitarme a este espacio con esta selecta audiencia desde donde podemos compartir parte de la experiencia que hemos adquirido o que hemos llevado a cabo en el Urabá antioqueño, precisamente en el municipio de Apartadó. Es para mí un honor y un desafío mayúsculo, pues me provoca, me invita a seguir trabajando, a seguir sumergido en el río de la academia para contribuir a la formación de las generaciones emergentes, quienes en últimas tendrán la responsabilidad de marcar una pauta en la historia de nuestra nación, en la historia del mundo y principalmente en la población afrodescendiente. En esta oportunidad queremos compartirles una experiencia que hemos vivido en el municipio de Apartadó en los últimos años, y la dinámica que vamos a implementar tiene que ver, o la vamos a estructurar en dos momentos principales, dada a la dinámica pedagógica que el profesor Sergio ha implementado para este programa. Y entonces vamos a trabajar en dos momentos. En un primer momento, en esta entrega, vamos a hablar un poco del contexto histórico y social del municipio de Apartadó. Y en el segundo momento vamos a trabajar lo que tiene que ver con la aplicación de todo el proceso educativo desde el aula, liderado por la Secretaría de Educación del municipio de Apartadó. Quiero introducirme a esta presentación, a este conversatorio, con una frase tomada de un texto de Carlos Eduardo Martínez Hincapié, y en ella él dice: las culturas y los imaginarios que los componen nacen y se legitiman gracias al vínculo con ella. En consecuencia, cuando crecen las evidencias de que su utilización sistemática la amenazan, entran en un proceso de legitimación social que plantea una crisis de civilización. Es un importante pensamiento que nos permite reflexionar acerca de las dinámicas históricas, sociales, a través de las cuales se ha construido la historia afro y a través de las cuales nosotros interactuamos diariamente. El municipio de Apartadó, ubicado en el nordeste del departamento de Antioquia, fue fundado en 1907 por recolectores de tagua, liderados o comandados por José Cardales y Carmelo Moreno. Fue solo hasta 1967 que, mediante la ordenanza número 7 del 30 de noviembre, Apartadó fue erigido como municipio. Este año estamos conmemorando o celebrando los 53 años de vida municipal de Apartadó. Tiene varios apelativos este municipio, como Tierra de Todos, Corazón de Urabá, Ciudad Líder, Tierra Fruto de Todos y Pueblo del Sol. Es Apartadó también considerado parte de la mejor esquina de América, un territorio rico, maravilloso, del cual esperamos discurrir en los próximos minutos, y que usted, que aún no ha venido a Urabá, no ha venido a Apartadó, pueda conocerlo y motivarse a llegar hasta estas tierras y saber la riqueza que hay en el mismo. Según el censo del DANE del 2018, Apartadó tiene una población de 113.469 habitantes. Pero de acuerdo con las proyecciones del mismo DANE, del censo de 2005, el promedio poblacional es de 195.068 habitantes, de los cuales el 42,7% se autorreconoce afrodescendiente, un 58,6% se identifica como mestizo o blanco, y solo un 0,5% identifica o comprende la población indígena. De acuerdo con las monografías en su edición 1 y 2, editadas o escritas por Julio Martín Jaramillo, un historiador del municipio de Apartadó,
y el trabajo realizado por Juan Gonzalo Escobar Correa del Centro de Investigación y Desarrollo de la Fundación de Estudios Superiores Universitarios de Urabá, FESU, publicado en el 2017, la historia de Apartadó puede dividirse en 4 periodos a destacar. Hay un primer periodo de la historia del municipio de Apartadó que data de la colonización hasta la quema de Apartadó el 14 de abril de 1949. Este dato es muy importante tenerlo en cuenta porque ¿quiénes habitaban el territorio para aquella época? Estaban en este territorio las comunidades indígenas que lo han habitado desde siempre. Recordemos que cuando se dio el proceso del mal llamado descubrimiento, que llegaron por estos territorios, ya aquí habitaban las comunidades indígenas, principalmente en los territorios de hoy Necoclí y todo el tema del Golfo de Urabá. Entonces, habitaban aquí los indígenas, pero según los datos encontrados en la monografía de Julio Martín Jaramillo, y es un dato no menor, es importante destacar, él plantea que de acuerdo a algunos estudios, en el descubrimiento, mal llamado descubrimiento de América, o ese encuentro entre los dos mundos, hubo un proceso de exterminio, hubo un genocidio que comprendió un promedio de 90 millones de indígenas asesinados en ese periodo. Y la zona de Urabá no se escapó a esta devastadora parte de la historia. Otro componente humano que hacía presencia o que hizo presencia en esa época en estos territorios fueron los recolectores de tagua y de caucho provenientes del Caribe colombiano y luego de la zona del Chocó, principalmente del Bajo y Medio Atrato. Posteriormente, estos habitantes que recordemos que Colombia llegó en su momento a ser el segundo exportador de tagua del mundo, pero cuando pasa ese auge, luego estas personas se dedican, de acuerdo a estas monografías estudiadas, a trabajar en el tema del cultivo del arroz, del plátano y de todo tipo de cultivos de pan comer. Es entendible entonces que nosotros resaltemos acá que la presencia afro en Apartadó no es nueva. La presencia afro en Apartadó data desde sus orígenes y ha estado asociada principalmente en las primeras etapas de la historia a la actividad agroindustrial, a la actividad económica, principalmente en la recolección de tagua, luego en el cultivo de plátano y de yuca, del cultivo de arroz y posteriormente en todo el auge del tema bananero que vamos a abordar más adelante. Hay un segundo periodo de esta historia que tiene que ver de la quema de Apartadó el 14 de abril de 1949 hasta la construcción de la carretera al mar, cuando culmina la construcción de la carretera al mar allá el 28 de enero de 1955. Entonces, a partir de los años 50, hay otra dinámica o se inicia otra dinámica poblacional en estos territorios, motivada por una ola de violencia que vivía el país. Y esta ola de violencia estuvo incitada, entre otros factores, por la lucha bipartidista que tuvo como epicentro mayúsculo el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán aquel 9 de abril de 1948 y que dio lugar a la quema del primer caserío o del primer Apartadó, hoy conocido como Pueblo Quemado. Solo 9 meses después, es decir, para el mes de noviembre de ese mismo año, pudieron los habitantes de estos territorios volver a su lugar a reconstruir sobre las cenizas. Y empieza allí otro proceso histórico del municipio de Apartadó. Vale la pena puntualizar, amigos, que estamos aquí haciendo un recorrido muy lacónico de la historia de Apartadó, porque abordar todos los detalles no nos sería posible dado a la dinámica de este ejercicio. El tercer periodo en el que nos hablan los historiadores de la historia de Apartadó tiene que ver o comprende desde 1955 hasta la bonanza bananera de 1964.
Este ambicioso proyecto se convirtió en un atractivo poco despreciable para la mano de obra afro y caribeña, que encontraban una alternativa de sobrevivencia. En 1964 salen los primeros barcos de banano de Urabá para el mundo, y eso cambia la perspectiva de Urabá, cambia la perspectiva de lo que hoy conocemos como Apartadó y toda esta dinámica de la región del país, porque empieza otra dinámica económica, y eso va dándole un giro interesante a todo este proceso histórico. Pero hay un cuarto periodo donde quiero detenerme un poco y tratar algunos detalles. Y ese cuarto periodo tiene que ver desde 1964 con toda la difusión y el auge de la actividad bananera hasta nuestros días. A partir de los años 50 del siglo XX, toma fuerza en la subregión de Urabá la explotación bananera a una gran magnitud que posibilitó el desarrollo de esta región y que también dio lugar a que se fortaleciera y pasara a ser una de las principales fuentes de empleo y desarrollo económico de este sector de la geografía nacional, convirtiéndose en un lugar atractivo para buenos y malos. Sí, cuando decimos buenos y malos, tiene una implicación profunda. Entonces, según las notas de don Martín Jaramillo, la presencia afrochocuana y caribeña ha sido determinante en la construcción histórica de este sector del país, principalmente el municipio de Apartadó, porque ha sido con la mano de obra de estas personas quienes son los que más han contribuido al desarrollo agroindustrial de esta zona de Urabá, de esta zona del país y por ende del municipio de Apartadó. Preparándome para este espacio y en muchas dinámicas académicas, tuve la oportunidad de compartir con don Narciso Mena, un gran líder político, social y precursor de los procesos afros en Antioquia, y él reflexionaba y me decía, no podemos hablar solo del aporte desde el ámbito de la actividad bananera, tenemos que pensar también en todo lo que fue el proceso de maderas del Darién, que será un asunto que trataremos en otra oportunidad. Hoy no tenemos el tiempo para centrarnos allí, pero además de eso, tenemos que considerar cómo en la época más violenta que vivió esta zona del país, los docentes afros, cuando llevaban sus hojas de vida a la Secretaría de Educación de Antioquia, la opción que les brindaban era Urabá, porque era una zona a la cual no quería venir ningún docente del interior del país. Aún hay personas que les da miedo venir a Urabá por todo el trasfondo histórico de estos territorios. Entonces mire que no solo se quedaron en un aporte desde lo agroindustrial, desde el trabajo bananero, como voy a detallarlo enseguida, sino que desde el ámbito educativo el aporte ha sido significativo a través de los años, a través de la historia. Entonces dice don Narciso Mena que ese aporte al desarrollo de esta zona del país debe destacarse también con ese componente educativo. ¿Sabe? En los años de la violencia que se han vivido en esta zona, el aporte de los afros se vuelve reiterativo, significativo y preponderante. Y eso no podemos dejarlo de lado. Aún en la actualidad, si hacemos un análisis, el 80% de los docentes de Apartadó son afros, provenientes principalmente de la zona del Chocó. Los demás se comprenden en toda la gente que viene de Córdoba, toda esta zona de la costa, y muy pocos del interior del país, porque desde antaño ha sido la población que más ha aportado. Ahora, no nos podemos quedar solo en el dato que hay muchos docentes de esta zona del país, sino lo relevante que debemos ser, el rol determinante que debemos replantearnos de cómo hemos ayudado a construir la historia de este municipio y qué desafíos tenemos a futuro. Hay algo más importante que debemos resaltar acá. A lo largo de la historia, esta zona decíamos que ha sido escenario de desplazamiento forzado, ha sido escenario de extorsiones, de muerte, de desapariciones, de despojo de tierras, que para los colonos era su mayor posesión. Esta situación es descrita por Julián Penagos en un artículo titulado La construcción de la memoria de un lugar en la prensa. Urabá en la revista Semana, y comprende de 1980 a 2002,
y fue publicado en 2011. Y él dice lo siguiente: la migración y la colonización trajeron consigo los primeros conflictos violentos debido a la concentración de tierras. Las distintas oleadas trajeron grupos de migración que luchaban por hacerse de una propiedad, y quizás debido a la debilidad para controlar este proceso, los choques y enfrentamientos entre terratenientes y colonos se daban de manera violenta. Entonces mire que aquí hay un asunto bien importante que debemos destacar de la gente que vive en Urabá, de la población de Urabá, y es que generalmente ha sido conocido esta zona como una zona violenta, pero si usted observa, la mayoría de quienes llegaron primero a estos territorios o que los habitaron primero fueron indígenas, y a los indígenas en la historia no los conocemos como violentos. Fueron afrodescendientes y a los afros no los conocemos como violentos. Los procesos de lucha que se han dado han estado al margen, han estado enmarcados en la paz, en la reconciliación, de la manera pacífica. Nuestras luchas siguen siendo firmes por la reivindicación de nuestros derechos como seres humanos, pero han sido pacíficos y así deben seguir siendo. Hay un aspecto bien importante en la historia que también quiero resaltar acá y tiene que ver con el periodo comprendido entre 1993 y 1997. Dice la historia que es el periodo comprendido como de mayor violencia o el periodo más sangriento de violencia que haya existido en el país, avivado por las disputas de grupos paramilitares y las guerrillas, dejando un número incuantificable de víctimas y con ellos el temor, el odio, la sed de venganza en muchos niños que murieron y les tocó ver a muchas personas cómo asesinaron a sus padres, otros que no pudieron verlos, que se criaron con los abuelos o con otros familiares. Y eso entonces, ¿qué ha generado? Ha generado o ha modificado significativamente la dinámica social, lo que ha conllevado a la construcción de imaginarios que propician escenarios difusos en la juventud de la actualidad. Porque nuestros jóvenes conocen la historia de la violencia, del maltrato, de la discriminación, del rechazo, pero necesitamos contarles a ellos la verdadera historia del hombre afro, la verdadera historia de los fundadores de Apartadó, la verdadera historia del afrocaribeño que llegó, y no solo centrarnos acá en los afros, porque la experiencia que queremos compartirles a ustedes no es solo de los afros, sino de una multietnicidad de Apartadó que ha sabido sobreponerse a todas estas situaciones violentas, oscuras, que han tratado de derribarla, pero que no han sido más fuertes que el espíritu emprendedor, resiliente, que caracteriza a la gente de Urabá y de Apartadó. La industria bananera ha sido a través de los años un escenario para propiciar una especie de esclavización y deshumanización del hombre afro y caribeño, mestizo. El cordobés provienen de las riberas del Sinú, porque las largas jornadas de trabajo, la dinámica de desintegración familiar que se han dado, las grandes matanzas que se dieron en toda la zona. Recuerdo hablar con un anciano de estos territorios y en algún conversatorio una tarde en el barrio obrero de Apartadó me decía: profe, si estas fincas hablaran, no habría cementerio donde enterrar a tanta gente con lo que ha sucedido en Urabá. Pero gracias al Todopoderoso, hoy podemos contar una nueva historia. En medio del escenario descrito, emerge el municipio de Apartadó. Y por eso se destaca a su gente como gente emprendedora, gente visionaria, determinados a cambiar el curso de la historia. ¿Sabe? Los antecedentes descritos permiten entender o comprender varias cosas de esta zona del país, que aquí vive de manera tensional la prosperidad con la violencia, el emprendimiento con el desplazamiento, la riqueza con la pobreza, el terror y la fortaleza, la zozobra y la esperanza. Son varios los elementos que debemos considerar y que quiero resaltar aquí rápidamente. Primero, el fenómeno de la pobreza, la segregación, la estigmatización que vive la población afro es recurrente al igual que en otros sectores del país y del mundo, lo cual deja ver las grandes secuelas del proceso colonizador, las grandes secuelas
que ha dañado la vida. De hecho, estos días, conmemorando todo lo que tiene que ver con el 12 de octubre, hacíamos un conversatorio con los estudiantes y docentes de la institución San José Obrero, en la cual laboro, y hablábamos acerca de, tomamos como referencia algunos textos, algunos trabajos del profesor Sergio y otros autores para hacer un conversatorio sobre esos traumas psicosociales post-colonización, la mal llamada colonización. Entonces, hacíamos un conversatorio de cómo nos vemos como afros, de cuáles las luchas que debemos emprender, de qué dinámicas debemos nosotros fortalecer para cambiar la historia. También quiero destacar acá la necesidad de escribir una nueva historia. Y esta debe hacerse desde la escuela, desde la familia, porque son dos factores determinantes en la configuración histórica y social de nuestros territorios. Los procesos de formación que necesitan nuestros niños y adolescentes y jóvenes requieren de docentes y padres de familia que estemos dispuestos a desaprender y aprender, a desaprender la historia hegemónica y a contar la verdadera historia de nuestros pueblos, pero no contarla con ese sentimiento de odio, de rencor, de venganza, sino de manera pacifista, no violenta como proclamara en su momento Gandhi, pero sí tenemos que hacerlo con vehemencia, con la vehemencia que se requiere para inspirar a las generaciones emergentes a llevar su potencial a su máxima expresión, porque ser afro, ser de Urabá es ser más que alegre, es ser más que bullicioso como algunos han querido venderlo, es ser resilientes, es ser emprendedores, es ser transformadores de manera pacífica de la historia. En los trabajos tengo acá en algunos cuadernos, quiero mostrarlos porque el historiador Julio Martín Jaramillo me ha confiado parte de su material y los tengo acá porque él aquí destaca algo importante que no puede ser un dato menor. Cuando habla de la multietnicidad de Apartadó, él plantea que esto ha sido habitado por indígenas, españoles y africanos que dieron origen a la población del Darién y del Urabá, y de ellos nació el mestizaje y el mulataje, lo llama él de esta manera. Entonces, él habla de los grupos que pertenecían o que hacen presencia en esta zona y él los estructura en 5 sectores. Habla pues de los primeros pobladores que se distribuyeron así. Primero habla de los indígenas como propietarios ancestrales de los territorios. En segundo lugar, habla de los costeños caribeños y los cataloga como recolectores de tagua y raicilla. En tercer lugar, ubica a los cordobeses y los llama descuajadores de la selva. Y en un cuarto lugar, habla de los chocuanos, pero de los chocuanos los considera como los paleros. Y aquí hay un pequeño lapsus, y él lo hace tomando en consideración el trabajo realizado en las fincas bananeras, porque fueron miles de kilómetros que abrieron hombres del Chocó con las palas y eran apetecidos por su capacidad para este tipo de actividades. Pero se olvida decir aquí Julio Martín del gran aporte en temas como la docencia, el sistema educativo, en temas como la cultura, la política, que han sido grandes líderes afros también quienes han liderado el proceso de transformación de esta zona de Urabá. Si bien estamos en un territorio antioqueño, es un aporte significativo el que ha hecho los afros a la construcción histórica de este territorio. Ahora, conocer la verdadera historia de cada uno de estos grupos étnicos, su rol determinante en la configuración social de nuestro municipio, hace parte de la apuesta etnoeducativa que se ha llevado a cabo en el municipio de Apartadó, liderado por la Secretaría de Educación del municipio. Apartadó en la actualidad, desde el ámbito económico, es el centro empresarial más importante de su región de Urabá. En la política, en los últimos años, casi todos los estamentos de la administración municipal han estado gerenciados por hombres y mujeres afrodescendientes. En el ámbito educativo, ha habido en los últimos 9 años, podría decir así, 6 secretarios de educación y 4 de ellos son afros. Actualmente es una mujer. De los rectores de las instituciones del municipio de Apartadó, me atrevo a decir que un 90% son afros. Esto representa un reto mayúsculo, porque está en juego la capacidad de gestión, la capacidad de liderazgo y de transformación que podemos los afros liderar en cualquier territorio.
Y en el ámbito social puedo destacar que el municipio de Apartadó es un municipio altamente resiliente. Uno de los hechos que no puedo dejar pasar por alto y que es conocido a nivel mundial, el municipio de Apartadó, tiene que ver con aquella fatídica masacre de La Chinita, ocurrida el 23 de enero de 1994. Entonces, en Apartadó hay una gran dinámica muy importante. Las proyecciones de los próximos años para Apartadó son determinantes y allí tenemos que hacer una gran apuesta para que nosotros podamos contribuir en esa transformación. Nosotros acá no somos desconocedores del proceso o la gran transformación que vivió el país en la época o con la Constitución de 1991, con la inserción del artículo 7º, donde confronta el espíritu centralista y hegemónico que la Constitución del 86 o que recogió la Constitución del 86, de ese pensamiento que tenían algunos líderes desde 1810 de una nación enmarcada en una raza, una lengua y una religión, lo cual, como el profesor Sergio lo ha trabajado muchas veces, equivalía al ideal blanco, católico y castellano respectivamente. En concomitancia, la Secretaría de Educación de Apartadó, considerando todos estos fenómenos y la necesidad de fortalecer todo el asunto de la cátedra de etnoeducación marcado en la ley, pero también empezar a reconstruir, a fomentar otros conceptos, otras ideas y contribuir a la transformación social del país, erradicando fenómenos como el racismo, la discriminación, la deshumanización y la cosificación del otro. Entonces empezó primero a organizar unas mesas de trabajo por todas las áreas y para el año 2011 entonces se inició a organizar la mesa de etnoeducación para el municipio de Apartadó. Cuando se inició la organización de esta mesa, pues tuve el privilegio, llegué a esta zona ese año, fui invitado a participar de esa mesa cuando compartí con los compañeros docentes de todas las instituciones del municipio que hacían presencia en la reunión y la representación de Secretaría de Educación, compartí la experiencia que habíamos adquirido en la Fundación Muntú, en el Centro de Investigaciones de Cultura Indígena y Afrocolombiana de la Universidad Tecnológica del Chocó. Entonces consideraron a bien postularme como líder de ese equipo de trabajo y desde entonces hemos estado trabajando en este equipo de la Secretaría de Educación. Valga puntualizar que no es un trabajo de Ramón Mosquera, es un trabajo de la Secretaría de Educación. Y en ese ejercicio entonces hemos estado aportando a la transformación social desde el ámbito educativo. ¿Qué hemos hecho? ¿Cómo lo hemos hecho? ¿Cuáles son nuestros desafíos? Son algunos interrogantes que vamos a responder en nuestro próximo encuentro que será el próximo jueves. Estos interrogantes son importantes y esta experiencia esperamos que se convierta en una inspiración para quienes han estado tratando de encontrar la manera de transmitir esta historia, demostrarla y con ello entonces seguir aportando a la transformación social de nuestro municipio. Yo quiero tomar nota o quiero destacar aquí tengo el libro La trata negrera y la esclavización, una perspectiva histórico-psicológica del profesor Sergio Mosquera. Y aquí hay una nota, cuando él me entregó este libro, dedica lo siguiente y dice: por haberte atrevido a cruzar el desierto en busca de la tierra prometida, donde no llegaría ningún descendiente de personas con mentalidad de esclavizados. Ese es el principal reto que tenemos, escúchese bien, desesclavizar las mentes. Tengo por acá otro trabajo, Africanía en la novela María, y entonces el profesor Sergio me escribe acá lo siguiente, él dice: nuestra resistencia ha permitido nuestra presencia, no hay que claudicar. Este me lo entregó en 2012, pero hay otro. Permítanme concluir con esto. En el año 2007, yo todavía era alumno del profesor Sergio Mosquera y puso en mis manos este trabajo, Antropofauna Afrochocuana, un estudio cultural sobre la animalidad. Todo docente de biología debería tener este texto, leerlo y trabajarlo con sus estudiantes. A los profesores de español yo les recomiendo esto porque el próximo encuentro les vamos a hablar cómo nosotros llevamos todo esto al aula y cómo lo transversalizamos con las diversas áreas. En este texto, el profesor Sergio me escribió en 2007, 27 de octubre de 2007, con la esperanza del sembrador que aspira a ver crecer la semilla. Hoy estoy acá porque ese sueño
y esa esperanza del profesor Sergio se hace realidad. Y para concluir esta primera presentación, quiero compartir con ustedes un poema escrito por el maestro Fernando Ñungo Rodas, un gran cultor del municipio de Apartadó y de toda la zona de Urabá, que siempre comparte con nosotros sus trabajos. Es un gran amigo, entre otras cosas. Y entonces él dice lo siguiente: el Dios del cielo bendijo el suelo, donde el progreso se estacionó, y fue un catío de mente sabia el primero que lo habitó. Y por sus frutos y sus riquezas le puso por nombre Apartadó. Llegaron gentes de todas partes y esta tierra los cobijó. Del mar arriba llegó un costeño haciendo bulla con un tambor. Por el atrato pasaba un negro, un alabao lo acompañó. A lomo de mula silbaba un paisa y al son de tiple enamoró, y las montañas y los caminos donde la historia lo encaminó. Reunidos todos los juglares, lo dieron todo para fundar a un pueblo altivo, muy atractivo, que no se cansa de recibir a todo aquel que busca alimento, que busca abrigo para vivir. Muchas gracias. Esperamos que este primer encuentro, donde abordamos brevemente el contexto histórico y social de Apartadó, les inspire, les motive a encontrarnos el próximo jueves, y donde estaremos respondiendo preguntas interesantes y contándoles en detalle el trabajo que hemos realizado desde el municipio de Apartadó en el marco de la puesta en marcha de la etnoeducación, que es un gran reto que tenemos para conocernos, reconocernos, valorarnos, respetarnos, conocer al otro, reconocerlo, valorarlo y respetarlo, de tal manera que vivamos de manera pacífica y armónica como Dios lo demanda. Muchas gracias.